Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La segunda parte de la clase de glucocorticoides también por este sistema de grabación se me hace extrañísimo, sigo sin adaptarme, no puedo ver las reacciones de las personas, no sé si están entendiendo. Me encantará alguna retroalimentación al final de estas dos clases, por favor, para saber cómo lo perciben ustedes y cómo se puede mejorar, porque es extrañísimo estar hablando para mí mismo solamente. Con respecto a esta clase, vamos a retomar justo donde terminamos la vez pasada, que fue en la tabla de potencias relativas, y hacer un repaso de algunos de los usos que tiene los corticosteroides y algunas generalidades del uso, efectos adversos, y con eso terminamos los capítulos de corticosteroides. Entonces, voy esta vez a dejar el video para ver si hace alguna diferencia en que por lo menos me estén viendo los ojos o no. Y por favor díganme qué les parece. Es una clase corta que va a seguir complementando al Goodman y Gilman, más algunas cosas que como ustedes verán, le he ido agregando que no están en el libro sugerido y algunos comentarios adicionales de tratamientos y otras cosas, pero esperemos que sea provechoso. Ok, entonces, habíamos visto la vez pasada que al cortisol le vamos a poner una potencia antiinflamatoria de 1 como referencia y al sodio le vamos a poner una potencia relativa de 1 de capacidad de retención de sodio. O sea, este es el efecto mineralocorticoide y este es el efecto glucocorticoide. Aleatoriamente al cortisol le vamos a poner 1 y 1 y recuerden que el cortisol es exactamente la misma molécula que la hidrocortisona. El efecto antiinflamatorio está asociado al efecto glucocorticoide. Hasta este momento van a aparecer o se están estudiando los primeros medicamentos en los cuales el efecto antiinflamatorio y el efecto glucocorticoide son diferentes. Para todos los que existen en el mercado, entre mayor su potencia antiinflamatoria, mayor su capacidad de producir desarreglos del efecto del metabolismo de la glucosa. ¿Cómo se utiliza esta tabla? Entonces, si la prednisona y la prednisolona son 4 veces más potentes que el cortisol, entonces 10 miligramos de prednisona equivalen a 40 miligramos de cortisol, porque se hace 10 por 4. 50 miligramos de prednisona van a ser 50 por 4, equivalen a 200 miligramos de cortisol. Igual con la betametasona, es 25 veces más potente. Entonces, 1 miligramo de betametasona equivale a 25 miligramos de cortisol. 2 miligramos de betametasona equivale a 50 miligramos de cortisol. Y así sucesivamente. 8 miligramos de betametasona o dexametasona equivale a 200 miligramos de cortisol. Si ustedes recuerdan, las tablas, la producción diaria de esteroides, ustedes van a saber si una dosis es mucho o es poco o es razonable. ¿Qué estamos tratando? Estamos tratando un caso de vida o muerte y ocupamos dosis de 200, 300, 400 o más equivalentes de cortisol, o estamos trabajando situaciones que son patológicas, pero cuyo tratamiento se resuelve con 75, 100, 150 equivalentes de cortisol. Entonces, ¿cuánto es la dosis? ¿Es mucho o es poco? Depende también de la severidad, no solamente de la potencia del medicamento. Y estas relaciones y esta tabla se la tienen que saber para el examen. Porque de esto pueden salir diferentes tipos de preguntas. Ahora, lo otro que hay que tomar en cuenta es la biodisponibilidad. La hidrocortisona tiene una disponibilidad de casi el 100% por vía oral. Entonces, no solamente hay que utilizar la multiplicación
hay formulaciones de prednisona que tienen una biodisponibilidad que es solamente del 50%. Entonces, el equivalente de cortisol que se está ingiriendo no solamente es la dosis, digamos, 10 miligramos por 4, 40, sino que hay que multiplicar eso por la biodisponibilidad. Si la biodisponibilidad es del 50%, en realidad lo que se está absorbiendo 50 sistémicamente es la mitad de eso. Entonces, digamos que la prednisona tiene una disponibilidad del 50% y administramos una dosis de 10 miligramos. 10 miligramos por 4 son 40. Entre 2, que es el 50%, son 20. Entonces estaríamos administrando solamente 20 miligramos de cortisol sistémicamente. Entonces, no es que se tengan que aprender de memoria la biodisponibilidad de ninguno de estos, con excepción de la del cortisol, que es cercana a 100, pero en el examen yo les puedo decir cuál es la biodisponibilidad de un medicamento, entonces cuál es el equivalente sistémico que se absorbe del cortisol. Y yo creo que esta tabla, bueno, me he detenido bastante tiempo, era importante y es importante que ustedes la analicen con calma. Y a partir de ahora vamos a continuar evaluando algunas generalidades. Aquí nos vamos a detener en 9 puntos muy importantes que siempre tienen que tomar en cuenta cuando estén evaluando la administración de un corticosteroide a un paciente y cuando estén tomando decisiones con respecto a un paciente o cuando les hagan una consulta a otro profesional de la salud. Lo primero es que una dosis única de un corticosteroide se dice que prácticamente no tiene ningún efecto adverso. Vean, sin embargo, que esa aseveración número 1 tiene un asterisco grande. ¿Por qué ese asterisco? Bueno, ese asterisco se debe a que si el paciente es un paciente nefrópata o es hipertenso descontrolado o es diabético descontrolado, una sola dosis de un glucocorticoide lo puede meter en una insuficiencia renal aguda, le puede producir una crisis hipertensiva, le puede producir un coma diabético. Entonces, para la gran mayoría de la población, una sola dosis es inocua, pero hay que estar seguros de que el paciente no tiene enfermedades concomitantes peligrosas que se pueden salir de control con una sola dosis. ¿Ok? Entonces, es cierto, una dosis única no produce efectos adversos, excepto en algunos pacientes que hay que evaluar muy claramente. Afirmación número 2. Periodos inferiores a una semana hay poco riesgo de efectos adversos. Cuando hablamos de efectos adversos, en la afirmación número 2, nos referimos principalmente, y ustedes lo van a leer así en el Goodman y Gilman, a efectos por supresión del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenales. Pero eso no quiere decir que un paciente nefrópata, que un paciente hipertenso, que un paciente diabético, que un paciente dislipidémico no se puedan salir de control. En esos casos hay que tener mucho cuidado con el tratamiento. Para la población general, una utilización de un esteroide por una semana o menos no se debe asociar con una supresión del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenales. ¿Ok? Y eso es muy importante. Si el tratamiento se empieza a prolongar por más de una semana, sobre todo si se administra por más de 12 semanas, hay que tener cuidado, porque al momento de suspenderlos puede haber una inhibición del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenales. Y entonces, cuando usted elimina el tratamiento o la administración de glucocorticoides exógenos súbitamente, si el eje está inhibido, usted puede entrar o el paciente puede entrar en una insuficiencia adrenal aguda. Y recuerden ustedes que una insuficiencia adrenal aguda es de vida o muerte. Ese riesgo prácticamente es nulo en tratamientos inferiores de una semana. ¿Ok? Espero que esté claro. La afirmación número 3.
el uso de corticosteroides no es ni específico ni curativo. Entonces, si un paciente se siente mejor, en algunos casos hay que seguir buscando la causa, porque lo que se puede hacer es estar enmascarando una enfermedad grave y solo hacer es que el paciente se sienta mejor. Entonces, los corticosteroides son como mágicos en muchos casos, pero a menos de que el problema primario sea una insuficiencia adrenal, el problema puede estar ahí presente todavía y hay que encontrarlo. Afirmación número 4. En periodos prolongados, la dosis se ajusta por prueba y error. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener pacientes que necesitan uso de corticosteroides para enfermedades crónicas. Hay pacientes asmáticos que necesitan los corticosteroides crónicamente por el resto de su vida y hay casos así. Hay pacientes que requieren periodos prolongados por enfermedades reumatoideas. Entonces, en la forma en que se utilizan es que se da una dosis inicial para controlar la sintomatología del paciente y después esa dosis comienza a disminuirse paulatinamente. En el momento en que el paciente se le disminuye la dosis, si la sintomatología está controlada, se espera un periodo razonable de 1 o 2 semanas y se le vuelve a bajar la dosis un poquito. Si la sintomatología está controlada, se le vuelve a bajar la dosis. Si cuando se le baja la dosis le vuelve a aparecer la sintomatología, hay que volvérsela a subir. Y a eso se refiere en tratamientos prolongados, la dosis se ajusta por prueba y error. Y eso también aplica a los pacientes que deben tomar terapia de sustitución de corticosteroides, por ejemplo, después de la extirpación de la glándula suprarrenal por un tumor, por ejemplo. Entonces, a esos pacientes se les va a iniciar con una dosis estándar que va a ser alrededor de 25 miligramos o equivalente de cortisol por día. Y si el paciente todavía tiene sintomatología de insuficiencia adrenal, entonces la dosis se le sube un poquito. Si la dosis está muy alta, se le baja un poquito. Esos ajustes de dosis en pacientes en los que hay que hacer sustitución de corticosteroides también se ajustan por la respuesta que haya del eje hipotálamo, hipófisis suprarrenales. Las concentraciones de CRH, ACTH y cortisol tienen que estar dentro de los rangos normales. Si la dosis de los corticosteroides son muy altas, la concentración de CRH y ACTH va a disminuir. Entonces hay que bajar la dosis del corticosteroide. Si la dosis del corticosteroide es muy baja, CRH y ACTH van a aumentar. Y entonces hay que subir la dosis del corticosteroide. Entonces, en tratamientos de sustitución, esa prueba y error también están asociados a las pruebas de laboratorio, no solamente a la sintomatología. La afirmación número 5. Los corticosteroides ayudan a disminuir el dolor en muchos pacientes, pero no debe buscarse el alivio absoluto, porque siempre va a haber una causa de fondo. Entonces, la dosis no puede subirse y subirse y subirse y subirse indefinidamente hasta que el paciente no sienta nada. La dosis debe ser tal que se mantenga dentro de un rango razonable y que el dolor se mantenga dentro de un rango razonable, mientras se controla la causa de fondo o, al punto número 6, con el uso de otros medicamentos se puede controlar la patología o incluso suspender el uso de corticosteroides. El uso de corticosteroides es tóxico en el largo plazo. Entonces, no podemos administrarlos indefinidamente aunque el paciente esté controlado sintomáticamente. Hay que tratar de eliminarlos lo antes posible o utilizar la dosis mínima lo antes posible. Entonces, dependiendo de la causa, hay que tratar de utilizar otros medicamentos. La afirmación número 7 nos dice que el bolo intravenoso puede salvar la vida mientras se realiza un diagnóstico. Me decía hace muchos años un amigo médico, emergenciólogo, y nunca se me va a olvidar, que ellos tenían un código dentro de la sala de urgencias que decía: no dejarás morir a tu paciente antes de darle esteroides.
y me contaba de casos donde no tenían un diagnóstico, donde no se sabía lo que el paciente tenía, los signos vitales empeorando, a punto de morirse, y les daban unos bolos enormes equivalentes a más de 1000 miligramos de cortisol, pueden ser hasta 2000 miligramos, y el paciente mágicamente volvía a la vida. Nunca tuvo un diagnóstico, no supieron de qué se estaba muriendo, no sabían por qué el esteroide lo salvó, pero lo salvó. Entonces, en algunos casos, estos bolos suelen salvar a pacientes. Cuando se tiene que usar crónicamente, hay formas de disminuir los efectos adversos de los corticosteroides. Bueno, una de ellas, por supuesto, es utilizar medicamentos que disminuyan las dosis, u otra alternativa es utilizar los corticosteroides en días alternos, un día sí, un día no, un día sí, un día no. Entonces, los efectos adversos en el corto plazo se ha visto que con esta estrategia se disminuyen bastante. Pero claro, que ese esquema no debe interferir con la eficacia farmacológica que se le busca, porque ¿qué sentido tiene utilizar menos si no está logrando el efecto que se busca? Y finalmente, la afirmación número 9 o noveno mandamiento es que los pulsos en dosis altas es recomendable en casos de reacciones inmunológicas fulminantes. Vamos a ver que hay pacientes con enfermedades inmunológicas que reciben pulsos y a un pulso se le llama a dosis equivalentes o superiores a 1000 miligramos de cortisol. Y en la literatura vemos 1 gramo, gramo y medio, 2 gramos y hasta más. Si es lo mismo utilizar 1 gramo y medio o 2 gramos, porque ya todos los receptores de los glucocorticoides van a estar ocupados, todavía no se sabe. Lo cierto es que estos esquemas son utilizados actualmente en muchos pacientes para rescatarlos de reacciones inmunológicas. Un caso de esos, por ejemplo, la esclerosis múltiple. Se utilizan dosis altísimas de glucocorticoides en crisis agudas. Y después que se sale de la crisis, se comienzan a ajustar las dosis. Entonces, esto que está aquí es muy importante. Es importante que lo conozcan, por supuesto. Hay que memorizar los 9 mandamientos, pero hay que entenderlos. ¿Por qué? Entonces, naturalmente habrán preguntas de esto en el examen, pero algunas preguntas es ¿por qué? ¿Por qué o cómo? ¿Cómo es que se ajusta por prueba y error en sustitución? Que es el mandamiento 4. ¿Cómo se puede sustituir y por qué es importante sustituir los corticosteroides? ¿Cuáles son las alternativas para utilizar dosis menores? ¿Por qué los pulsos son importantes? Entonces, es bueno que se detengan un momento a pensar en esta tabla, así como se los he explicado, paso por paso. También es bueno que piensen en las excepciones del mandamiento número 1 y el mandamiento número 2. Dice que prácticamente no hay efectos adversos en el 1 o que el riesgo es muy bajo en el 2, sobre todo para la suspensión del eje hipotálamo, hipófisis y suprarrenales. Pero eso no elimina los riesgos enormes que hay en algunas poblaciones. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Vamos a repasar ahora algunos rangos de dosis que me parecen importantes que ustedes conozcan porque se utilizan con mucha frecuencia, se van a enfrentar a ellos en la práctica diaria, pero es importante que también los conozcan en el contexto y los analicemos poquito a poco. Vamos a ver, enfermedades reumáticas. Estamos hablando de artritis reumatoide, por ejemplo, que es lo más común. Vamos a hablar de la artritis en la siguiente clase o en la siguiente. Tenemos algunas clases de inmunosupresores más adelante. Vean ustedes que la dosis inicial de prednisona ronda de los 5 a los 20 miligramos de prednisona. Hagan ustedes el cálculo de a cuánto equivale esto de miligramos equivalentes de cortisol. 5 por 4, 20, o 4 por 20, 80. O sea, estamos hablando de 20 a 80 miligramos de equivalentes de cortisol. Vean que eso equivale a entre 2 y 3 veces más la dosis
o la producción diaria de cortisol en una persona que asumimos para el examen que es de 25 miligramos de cortisol. Entonces, si nosotros le damos a un paciente 20 de prednisona por 4, 80 de prednisona, 80 de prednisona, y asumamos que la prednisona va a tener una biodisponibilidad del 70%, es 80 por 0,7, son 56 miligramos o equivalentes de cortisol si se utilizan 20, con una disponibilidad del 70%. Entonces estamos hablando de que al paciente reumático se le puede iniciar con una dosis que es aproximadamente el doble de lo que el cuerpo produce en condiciones basales normales. En exacerbaciones agudas, vean que esa dosis se aumenta de 20 a 40. 4 por 4, 16. Ya estamos hablando de 160 equivalentes de cortisol. 160 equivalentes por una biodisponibilidad del 70% son 112 miligramos que se absorben en el cuerpo. 112 miligramos es 4 veces más que la cantidad de cortisol que el cuerpo produce. Ahora, una vez que se controla esa exacerbación, si se controla con esteroides, no es la única forma de controlarlo, vea que hay que ir disminuyendo la dosis cada 2 o 3 semanas. En pacientes en los cuales la exacerbación está muy localizada solo en algunas articulaciones, se puede utilizar triamcinolona. La triamcinolona es un esteroide que se deposita y permanece acumulada en las articulaciones por un periodo prolongado de tiempo, por meses. Entonces, se puede utilizar de 5 a 20 miligramos de triamcinolona, prácticamente eliminando el riesgo de un efecto sistémico porque se queda acumulado en la articulación. Pero el riesgo que tiene la triamcinolona es que si se utiliza ininterrumpidamente, recuerden ustedes que hay daño en el tejido blando. Entonces, de la triamcinolona, aunque funcione muy bien, hay que darse descansos, hay que darle descansos al paciente. Entonces no se puede utilizar seguidamente. Entonces se le puede dar al paciente para controlar el problema en la articulación que está afectada mientras se hacen ajustes de dosis de otros medicamentos o se espera a ver si cuando le pasa el efecto de la triamcinolona el paciente ya está estable. Ok, pero entonces vean que estas dosis, algunas pueden tener ideas de los rangos. Yo no se las voy a preguntar de memoria, así como el rango de dosis inicial de 5 a 20, de 20 a 40, pero vean que si ustedes analizan estas dosis en términos del equivalente de cortisol, van a terminar teniendo una muy buena idea de cuáles rangos nos estamos moviendo. Y algunas preguntas de examen pueden ponerlos a ustedes a tomar decisiones si la dosis es muy alta o muy baja. Por ejemplo, si yo les digo un paciente con una exacerbación grave de artritis reumatoide, se le da dexametasona inyectable 2 miligramos. 2 miligramos, si la potencia es 25 veces superior del cortisol, eso quiere decir que le están dando 50 miligramos equivalentes de cortisol. Si es una exacerbación grave, es poquito. Deberían estarle dando al menos 4 miligramos de prednisona para que ese paciente esté recibiendo al menos 100 o idealmente 150 equivalentes de cortisol. ¿Cómo lo deducimos? Porque es una exacerbación grave. Ahora, si es un paciente que tiene una enfermedad, una pequeña alergia cutánea porque se puso en contacto con un alergeno, no es grave, uno dice, no es grave. Podemos trabajar más bien en el rango cercano a 50, 75 equivalentes de cortisol. Entonces, bastante depende del criterio farmacológico, pero yo necesito que ustedes analicen estas cosas cuando estén estudiando y digan, ¿esto es mucho o es poco? Y lo piensen en términos de equivalentes de cortisol siempre. Enfermedades renales. Por ejemplo, en el síndrome nefrótico es una consecuencia de algunas infecciones, por ejemplo, por Staphylococcus aureus. Para Staphylococcus aureus se generan anticuerpos que a veces se depositan en los riñones. En los riñones entonces se produce una respuesta inmune que produce falla renal. Entonces, ese síndrome nefrótico se trata con esteroides como primera línea de tratamiento, que son inmunosupresores. Esos esteroides se administran crónicamente
hasta por 3 meses, pero los efectos beneficiosos del uso de corticosteroides deben notarse entre 2 y 3 semanas. Si en 2 o 3 semanas las dosis iniciales no están funcionando, es importante revisar por qué. Vean ustedes que la prednisona se usa en 60 miligramos por metro cuadrado por aproximadamente 6 semanas, pero a las 2 o 3 semanas se hace una evaluación del efecto. Si hay una respuesta positiva a las 2 o 3 semanas, se puede hacer una disminución de la dosis y después dejar a ese paciente hasta por 2 a 5 meses en tratamiento, haciendo una disminución gradual cada 2 o 3 semanas. Ahora, si no hay efecto a las 6 semanas, entonces hay que plantearse por qué. Se ha descrito la resistencia a los glucocorticoides. Pero en Costa Rica los protocolos lo que hacen es hacer una evaluación primero de la adherencia del paciente, porque hay pacientes que no responden a la dosis inicial, pero es porque no están cumpliendo con las tomas como se les recomendaron. Cuando se sospecha de que el paciente no está tomando el medicamento como se indicó, entonces se hacen pruebas con metilprednisolona inyectable. Si la metilprednisolona sí controla el cuadro del paciente, entonces se concluye que el paciente no estaba siendo adherente y se persevera con los corticosteroides. Si con la metilprednisolona, cuando se sospecha que el paciente no está siendo adherente, no funciona, se pueden utilizar otros inmunosupresores. Pero en enfermedades renales es importante que los corticosteroides, por ejemplo, en el síndrome nefrótico, es el medicamento de elección. Ahora ustedes me van a decir, pero puede ser nefrotóxico. Puede serlo, y hay que tener cuidado en pacientes nefrópatas por otras razones, que tienen una nefropatía crónica, por ejemplo, que no es lo mismo que el síndrome nefrótico, que es un cuadro agudo producido por una respuesta inmune, generalmente secundaria a una infección que puede ser por estrepto, pero puede ser por otras bacterias. Y vamos a seguir analizando otros cuadros. Por ejemplo, en asma. En asma es muy importante porque en algunos pacientes o en la mayoría de pacientes los corticosteroides forman parte indispensable de las crisis asmáticas y en muchos pacientes que no se pueden controlar con otros medicamentos, crónicamente tienen que tomar corticosteroides. Y el uso crónico de corticosteroides tienen todos los efectos adversos que ya vimos: maldistribución grasa, cara redondeada, la cara de luna que le llaman, enfermedades metabólicas, hipertensión, dislipidemias, hiperglicemia, problemas en huesos, problemas en articulaciones, osteoporosis. Pero hay pacientes que no tienen alternativa y lo tienen que hacer así. Generalmente en crisis asmáticas lo que se hace es que se utiliza primero un broncodilatador para abrir las vías respiratorias, para que el paciente oxigene un poquito mejor, y después del broncodilatador se utiliza el esteroide para que el esteroide penetre bien y accese bien a los pulmones y no al revés. En algunos casos el uso de esteroides inhalados tiene mejorías inmediatas, pero casi siempre hay que esperarse un periodo de tiempo bien controlado para que el paciente ya esté suficientemente estable. Vean ustedes que en exacerbaciones agudas graves del asma, las dosis van de 60 a 120 miligramos de metilprednisolona divididos en 4 dosis. Pero si nosotros tomamos 120 miligramos de prednisona, ustedes se van a tabla, ven que eso es 4 veces más potente que el cortisol. 120 miligramos de prednisona equivale a 480 miligramos de cortisol. Claro, porque una crisis asmática aguda es una cuestión de vida o muerte. Entonces se justifican dosis altísimas. En el rango inferior, vean que están en 60, 6 por 4, 24. Son todavía 240 equivalentes de cortisol por vía intramuscular. Divididos en 4 dosis. Claro, no es esa cantidad en una sola dosis, pero aún así son dosis muy altas. Ahora, las dosis de mantenimiento son
considerablemente más bajas. Vean que esta está en un rango de 30 a 60. 3 por 4, 12. 120 equivalentes de cortisol, que eso está dentro del rango de un estrés aceptable, un estrés mediano. Y a partir de ahí las dosis comienzan a reducirse gradualmente cada 10 o 14 días, idealmente tratando de eliminar por completo su uso en el paciente. Ahora, las dosis iniciales suelen ser por inyección o también pueden ser inhaladas, nebulizadas. El tratamiento crónico se prefiere que sea inhalado y no el tratamiento vía oral o tratamiento inyectable para evitar los efectos sistémicos. Dependiendo de las formulaciones, porque hay diferentes formulaciones de corticosteroides inhalados, la absorción sistémica siempre va a existir, pero es mucho menor. Vean que ustedes que pueden estar en un rango de 20 a 40% de lo que se ingiere. Entonces, de lo que se ingiere o de lo que se administra por inhalación, un 20% puede ser poco, entonces el paciente puede vivir y no, o sea, puede tener una vida normal sin tener efectos adversos graves. Y de estos hay varios medicamentos que vienen en formas de polvos micronizados, que son los que se absorben menos sistémicamente. Algunos efectos adversos pueden ser afonía o candidiasis oral, sobre todo en los medicamentos que se administran como droga activa y que no son micronizados. Cuando se administran como prodrogas, en el caso del Beconase, que es beclometasona, esa es activada a la droga activa en los pulmones. Entonces no tiene un efecto inmunosupresor de la boca o en la boca y por lo tanto la probabilidad de candidiasis oral es menor. Pero en asma son muy utilizados. Oftálmicos son medicamentos muy utilizados. Se utiliza generalmente dexametasona, el 0.1% es de los medicamentos más conocidos. Las gotas se pueden utilizar 2 veces al día y se utiliza en una gran cantidad de condiciones. Se utiliza para el tratamiento de cataratas, por ejemplo. Sin embargo, vamos a ver más adelante que las cataratas también pueden ser un efecto adverso del uso de corticosteroides si no se utilizan apropiadamente. Hay que tener muchísimo cuidado y yo en general recomendaría que a menos de que uno esté muy seguro, dejar el uso de corticosteroides tópicos, oftálmicos, solamente para especialistas. En algunos pacientes con ojos enrojecidos pueden tener una infección de fondo y si es una infección bacteriana, el efecto inmunosupresor del corticosteroide más bien va a hacer que se empeore el cuadro del paciente. Si es un cuadro viral de enrojecimiento de los ojos, que suele ser unilateral, el uso de corticosteroides en realidad tiene muy poca utilidad. En ese caso se utilizan otros medicamentos, vasoconstrictores, por ejemplo. Entonces hay que tener cuidado. Y si el tratamiento es crónico, hay que tener muchísimo cuidado porque los corticosteroides aplicados vía oftálmica o aplicados tópicamente en la cara, si son potentes, pueden producir glaucoma. Y el glaucoma puede ser una consecuencia grave en estos pacientes. Y en el caso oftálmico, en algunas complicaciones e incluso se pueden hacer aplicaciones de prednisona inyectable a lo interno del ojo, pero esos quedan naturalmente para uso de especialistas. Y yo sé que ustedes en otros cursos, en atención farmacéutica creo que ya no se llama atención, o sí se sigue llamando atención, uno de esos cursos, ven muchísimo de los esteroides tópicos, por tanto no vamos a entrar mucho en detalle. Hay que tener muy claro, eso sí, que los de potencia baja se utilizan en la cara, los de potencia media se pueden utilizar en la cara, pero hay que tener mucho cuidado. Los de potencia alta se usan en exantemas y lupus, que son enfermedades cutáneas que ya son graves, y los de potencia muy alta se dejan casi como, incluso pueden sustituir a la administración oral. Entonces los de potencia muy alta deben utilizarse con bastante cuidado. Y aquí tenemos una lista básica que yo espero que ustedes conozcan.
donde la hidrocortisona, sobre todo si es de baja concentración, inferior al 1%, tenemos formulaciones de hidrocortisona del 0.25, del 0.5%, del 1, del 2%. Para uso en la cara, entonces es mejor limitarse a hidrocortisona en bajas potencias, al 0.25, al 0.5%. Y de ahí en adelante es utilizar otras cremas. La dexametasona, curiosamente, sobre todo en una potencia baja, es de potencia baja tópicamente, pero su efecto antiinflamatorio sistémico es muy fuerte. La mometasona, que es muy conocida y muy utilizada, hay que tener cuidado porque es de potencia medio alta. Entonces, la mometasona hay que tener un poco de cuidado en dónde se utiliza, jamás en la cara. En las últimas diapositivas que tengo preparadas para ustedes, con respecto a la toxicidad, vamos a recordar algunas cosas. La toxicidad puede ocurrir por varias causas. Puede ocurrir por suspensión súbita del tratamiento, lo cual de nuevo implica inhibición del eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenales. Y recuerden ustedes que ese es un riesgo nulo si se usa una sola vez. Es muy improbable si se utiliza por menos de una semana y comienza a ser importante si se usa por más de una semana. Y después de 2 semanas de utilización continua, es muy probable que haya algún grado de inhibición del eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenales. ¿Ok? Ahora, dosis elevadas por periodos prolongados naturalmente va a tener todos los efectos sistémicos no deseados de los corticosteroides, los cuales ustedes ya conocen, pero vamos a recordar, o también pueden ser efectos adversos locales, como en el caso de la aplicación tópica en la cara de corticosteroides de mucha potencia que produzcan el glaucoma. Entonces, son las 3 fuentes posibles de toxicidad que hay que tener en cuenta. Entonces, cuando ustedes van a administrar un corticosteroide o van a hacer una recomendación o están en una discusión con colegas, tienen que pensar en estas 3 cosas. O sea, lo ha utilizado por más de una semana y definitivamente lo ha utilizado por más de 2 semanas como para sospechar de una inhibición del eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenales y producción de una insuficiencia adrenal aguda. Se va a utilizar por mucho tiempo y hay que ver efectos adversos crónicos. Van a haber efectos adversos locales o el paciente es diabético, es hipertenso, es nefrópata y existe un riesgo de que esta dosis le exacerbe alguna de esas. Y vean ustedes que todos estos efectos adversos ya ustedes los conocen. Hipertensión arterial. ¿Por qué hipertensión? Porque aumentan el tono vascular, porque aumenta la retención de líquidos, porque aumenta el gasto cardíaco. Todo eso se traslada a hipertensión. Se puede producir hiperglicemia y conocemos el mecanismo por el cual se produce hiperglicemia, que es la liberación de ácidos grasos, triglicéridos desde las reservas para producir glucógeno, así como el desdoblamiento de músculo para producir glucosa. Perdón, no glucógeno, glucosa es en todos los casos. Infecciones porque es inmunosupresor, osteoporosis porque aumenta la resorción de hueso y disminuye la formación de hueso. Cuando se usa muy temprano durante la gestación, hay algunos reportes en los que sospechan de espina bífida. Sin embargo, se pueden utilizar durante el 3er trimestre de embarazo y de hecho, cuando hay riesgo de nacimientos prematuros, se utilizan dosis de corticosteroides para ayudar a madurar los pulmones y que el neonato pueda respirar al momento del nacimiento. Entonces, el riesgo en embarazo depende del tiempo en el cual de gestación, si es 1er trimestre, 2º trimestre o 3er trimestre. Úlceras, recuerden ustedes por lo de las prostaglandinas, que hay prostaglandinas que son gastroprotectoras y al inhibir la síntesis de ácido araquidónico, entonces se inhibe la síntesis tanto de prostaglandinas proinflamatorias como de prostaglandinas gastroprotectoras. Y entonces este es un riesgo que hay que tomar en cuenta si el paciente tiene una úlcera activa o si tiene una dispepsia. Un efecto adverso muy poco probable, pero grave, es la osteonecrosis.
Miopatías se pueden generar, sobre todo con el uso crónico. Recuerden ustedes que hay debilitación del músculo porque hay desgaste o utilización de los aminoácidos del músculo para generar glucosa. Cambios del comportamiento, claro que sí, tiene que ver con problemas en el sistema nervioso central, cataratas y glaucoma, que ya los vimos, que son problemas del uso crónico, y esto incluye el uso tópico en cara. Hirsutismo, creo que ustedes pueden irse a las tablas de biosíntesis de cómo se genera el hirsutismo en mujeres por la acumulación de esteroides androgénicos. Hay que tener cuidado con niños porque puede producir retardo en el crecimiento. Maldistribución grasa la conocemos, se pueden producir estrías y equimosis, que tiene que ver con cambios en la estructura y conformación de la piel. Aquí es adelgazamiento de la piel, que se producen rompimientos y petequias y puntos moraditos a lo largo de la piel. Se ha asociado también con acné. Entonces, la toxicidad la hemos repasado en varios momentos y ustedes deberían ser capaces de explicar por qué y cómo se produce cada uno de estos efectos adversos y reconocerlos en pacientes o en casos clínicos. Ahora, una cosa que es muy importante, y aquí yo necesito que nos detengamos un momentito, es que es muy común ver que nuestros colegas a veces le recomiendan a un paciente corticosteroides por 3 días y les dicen lo siguiente: prednisona, tómese 50 miligramos, lo cual es una dosis muy alta, el día 1, tómese 25 miligramos el día 2, tómese 10 miligramos el día 3 y suspenda. Eso no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido por dos razones. Si usted necesita darle una dosis a un paciente, utiliza su criterio de farmacéutico, su conocimiento de fisiología, de los miligramos de cortisol que se producen por día, relaciona eso con la severidad de la patología y dice, ok, vamos a estar en el rango de 40 a 50, en el rango de 50 a 75 mil equivalentes de cortisol, en el rango de 75 a 100 mil equivalentes de cortisol, en el rango de 100 a 150. Eso es su criterio. No hay tablas absolutas que le diga cuánto puede utilizar. Usted tiene que evaluar a ese paciente y determinar cuánto le va a dar de ese medicamento según la severidad de la patología que tiene. Pero una vez que usted decide cuánto le tiene que dar, usted le da esa dosis por un día, por 3 días, por 5 días, por 7 días. Y cuando lo suspende súbitamente, porque no hay riesgo de inhibición del eje hipotálamo, hipófisis suprarrenales cuando se utilizan por menos de 7 días. Generalmente, cuando es un cuadro alérgico, una picadura de un insecto, un rash por contacto con un alergeno, un colorante, un detergente, un suavizante que tiene aroma y que a veces producen irritaciones cutáneas. A veces se utiliza por un solo día, una dosis, 3 días máximo, pero usted da la dosis que recomienda y lo suspende súbitamente. Si la utilización es por más de 2 semanas, entonces tiene que hacer un descalamiento de la dosis para que no haya una inhibición del eje hipotálamo, hipófisis suprarrenales. Y entonces ahí sí, usted comienza a disminuir la dosis paulatinamente. Hay muchos esquemas. Yo les voy a poner en mediación virtual una revisión de Cochrane donde dicen cuáles son los diferentes esquemas que se utilizan. Eso para que ustedes lo tengan en cuenta. No hay una sola forma de hacerlo. Pero si lo hacen, van a ver ustedes, o sea, me refiero a que si ustedes ven esa revisión de Cochrane, se van a dar cuenta que al final no hay diferencias enormes entre una u otra forma. Al final de cuentas, lo que tenemos aquí prácticamente resume todo lo que hay que hacer. Usted lo que hace es una disminución del 10 al 20% de la dosis cada 1 o 2 semanas. Y utiliza la lógica para definir cuánto es lo que le tiene que dar a un paciente. Vamos a ver. Usted tiene un paciente en 50 miligramos de prednisona. Esos son 200
miligramos equivalentes de cortisol. Es una dosis muy alta. Usted lo tiene que disminuir. Entonces, el 10% de 50 son 5. El 20% de 50 son 10. O sea, para disminuir la dosis, usted le puede dar al paciente 45 miligramos o le puede dar 40 miligramos de prednisona, que es vía oral. Ahora, ¿de qué depende que usted le dé 45 o 50 por 2 semanas más para irlo disminuyendo poco a poco? Depende en parte de los antecedentes del paciente. ¿Ha hecho inhibición del eje antes? ¿Ha utilizado corticosteroides antes? Si hay un riesgo de inhibición del eje, es mejor hacer un desescalamiento más lento. Pero también depende de la lógica, depende de cuáles otros medicamentos usted tiene disponibles. Si usted solo tiene tabletas de prednisona de 10 miligramos, de 20 miligramos y de 50 miligramos, ¿cómo hace usted para darle a un paciente 45? Entonces, bueno, vea, tómese 2 de 20, tome una de 10, pártala a la mitad y se toma la mitad y la guarda para el día siguiente. Eso es una indicación muy, muy, muy complicada. Y más bien lo que va a hacer es favorecer que haya o una mala administración o que no haya cumplimiento terapéutico porque es muy complejo. Entonces es más fácil decirle, tómese 2 de 20. ¿Ok? Ahora, el paciente se toma 40 miligramos por una semana más o por 2 semanas más. Usted le dice, ok, vamos a hacer un desescalamiento adicional. Entonces, si ahora está tomando 40, el 10% de 40 son 4. El 20% de 40 son 8. O sea, si estaba tomando 40, ese paciente puede tomar o 36 o puede tomar 32 miligramos. Es muy difícil porque ¿cómo lo dosifica? O sea, 36. Entonces, tome una tableta de 10 y pártala a la mitad, pero o sea, no es exactamente la mitad, sino que es la mitad y un poquito más para darle 36. Eso es imposible, ningún paciente lo va a poder hacer. Entonces, ¿qué es mejor? Decirle, tómese una de 20 y una de 10 y tómese 30 miligramos. Y se analiza para ver si existe algún riesgo de inhibición del eje hipotálamo hipófisis suprarrenales. ¿Cómo se analiza? Se puede hacer con exámenes de sangre, se miden las concentraciones de CRH, ACTH y cortisol, o se puede hacer por sintomatología. Si al suspenderlo el paciente está decaído, de pronto le baja la presión, se siente mal, tiene un mal estado de ánimo, eso quiere decir que el eje todavía no se ha activado. Y si no se ha activado, hay que volverle a subir la dosis un poquito y dejársela ahí por otros días hasta que el eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenales se acostumbre a la nueva dosis para que cuando haya una reducción, entonces pueda adaptarse a ella. Y así seguimos haciéndolo. Cuando ya está tomando 30 miligramos, el 10% de 30 es 3. El 20% de 30 es 6. O sea, puede tomar 27 miligramos o puede tomar 24 miligramos. Eso no se puede dosificar. Entonces dice, bueno, o van a ser 25 o van a ser 20. ¿Cómo tomo la decisión? Depende de la sintomatología del paciente, de si el paciente ha respondido bien a las disminuciones previas de las dosis, y depende de los medicamentos y de las potencias de las tabletas que usted tenga disponibles. Entonces usted puede decir, no, la verdad es que le vamos a bajar a 20 o le vamos a dar 25. Y así sucesivamente. Y lo que ustedes ven aquí es un ejemplo de cómo lo han hecho con un paciente que comenzó tomando 40 miligramos de prednisona. También existe la posibilidad de decirle a un paciente, cuando ya está tomando una dosis baja, decir, bueno, tómelo un día sí y un día no. Un día sí y un día no. Y si el paciente está respondiendo bien, eso es una forma de eliminar las últimas dosis y al final se las eliminan todas. Entonces es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta porque este ejercicio hecho con prednisona se puede hacer con dexametasona, se puede hacer con cortisol, se puede hacer con otros medicamentos. Si ustedes conocen, o sea, si tienen la lógica de disminuir 10 a 20%, más menos lo que sea razonable de cómo se hace para saber si el paciente está respondiendo bien a la disminución de la dosis y conoce cuáles son las tabletas que tiene disponibles, que para el caso de examen yo le diría, tome en cuenta que solo tienen tabletas de esto, esto y esto.
Entonces ustedes van a poder resolver muchos ejercicios de este tipo. Y recuerden, muy importante, indispensable, si usted le da a un paciente 3 días, no tiene que darle un día una cantidad, el día 2 otra y el tercer día otra. Eso no tiene ningún sentido fisiológico. Y bueno, esta es una foto que tomé en Manuel Antonio cuando estaban los parques abiertos. Eh, Esto es la segunda clase de corticosteroides. Generalmente nosotros habíamos visto la primera y segunda parte, que son estas 2 lecciones, en 2 horas. Y después hacíamos muchos ejercicios. Pero en vista de que este modelo a distancia también requiere que ustedes lean de libros y todo, me pareció un poco pesado verlo todo en 2 horas para después hacer análisis de casos. Sin embargo, por favor, siéntanse libres de hablar conmigo. Podemos hacer sesiones adicionales de consultas por Zoom. Escríbanme a mi correo electrónico eh, y resolveremos lo que sea. Yo espero que para ustedes esté siendo un proceso razonable. Ya están en sus últimos años de farmacia, ya saben aprender por sí mismos. Pero yo nunca he utilizado este modelo de enseñanza y entonces yo no sé si están aprendiendo, si los estoy dejando perdidos. Y yo necesito, por favor, que al menos algunos de ustedes de forma voluntaria se tome el tiempo o también por WhatsApp o como quieran, de hacerme algunos comentarios y decir, profe, no entendí nada, profe, quedó perfecto, profe, sígalo haciendo así porque me quedó mejor que con las clases presenciales a los que ya les he dado clases, pero por favor, yo quiero escuchar sus comentarios. No se queden sin hacerlos porque no sabemos si vamos a tener que recurrir a este modelo muchas más veces en el transcurso de los siguientes 3 o 4 semestres y yo necesito retroalimentarme de cómo lo estoy haciendo. Ni siquiera puedo verle los ojos en este momento para saber si alguien está perdido. Entonces, de nuevo, se lo suplico, retroalimentación. Y cualquier consulta, con mucho gusto.